Buenas tardes. Yo le voy a llevar a cabo sobre la presente exposición que cabe mencionar sobre los procesos de investigación cualitativa. Para comenzar, diferenciando entre el proceso del enfoque cuantitativo y cualitativo. La principal diferencia entre los enfoques de investigación cualitativo y cualitativo no radica exactamente en el uso de números en el primer caso y en el que no uso de estos en el segundo son más bien de tipo epistemológico y técnico. En estas dos maneras de encarar la investigación se diferencia en dos elementos básicos: el tipo de intencionalidad y el tipo de realidad que uno y otro enfoque investigativo pretende abordar. Pues entre dos propósitos y dos lógicas que se reflejan en dos procesos de trabajo diferentes. El enfoque cuantitativo es más lineal y predeterminado. Aunque el análisis secundario en los datos buscando otras relaciones no exploradas o por subgrupos de población se pueden incorporar en base a los hallazgos iniciales al proceso global. En la investigación cualitativa podemos decir que se trabaja por siglos que según la metodología empleada van abriendo o cerrando el foco de atención para cumplir los objetivos de estudio. La investigación cualitativa se inicia formándose una idea general de un tema para ir luego definiendo lo que será investigado en relación con aquello que se descubre en los sujetos, hacen o dicen en su contexto, cruzándolo y confrontándolo permanentemente con la información obtenida de la revisión de la literatura existente. Para empezar, en la fase de la metodología cualitativa existen 4 etapas. La formulación de esta acción con la que inicia la investigación y se caracteriza por precisar qué es lo que va a investigar y por qué. En la primera fase nos explica, al empezar todo estudio de investigación cualitativa, que se comienza con la formulación. Se ha de hacer una exploración previa de la realidad y analizar. Esta ha de permitir concretar o encuadre apropiado y consistente tanto en una revisión bibliográfica y formal. En la segunda fase nos da a entender que trata sobre fase de la metodología cualitativa, el diseño. El diseño del estudio cualitativo ha de tratar de adelantar a los dilemas que probablemente surjan a la recolección de datos que se determinan en la profundidad de extensión del proceso de recolección de datos, dónde iniciar y determinar el proceso de recolección de datos, criterios de inclusión y exclusión de sujetos. En la tercera fase nos explica sobre la metodología cuantitativa, la ejecución. Esto nos lleva a cabo a realizar efectividad de una investigación cualitativa. Supone 4 acciones consecutivas: la entrada o acceso a la recolección de datos, la obtención de datos, al almacenamiento de los datos y al análisis progresivo de los datos. En esto entra la entrada para comprender la importancia de esta acción, que se ha determinado la naturaleza de la investigación cualitativa y la importancia de la relación entre el investigador y el investigado a su entorno. La obtención de los datos que cabe dentro de esta fase ha de tener en cuenta que, dada la variedad de enfoques y herramientas posibles al desarrollo del registro de los datos, puede variar mucho. También entra el almacenamiento de los datos. Los métodos de obtención de datos empleados determinarán cómo se estructurará el almacenamiento de los mismos. El análisis progresivo de los datos. Al investigador se ha de acudir constantemente a técnicas analíticas preliminares durante la recolección de datos. Esta técnica incluye forzar
a estrechar el foco de la investigación, recibir constantemente las notas de campo con el propósito de determinar que nuevas preguntas puedan ser constantes fructíferentemente, escribir memos acerca de aquellos que se podría estar descubriendo en relación con varios tópicos y de las ideas emergentes. La cuarta fase, que es la última fase para determinar este proceso cualitativo, que trata del cierre. Cuarta fase de metodología cualitativa del cierre. Se refiere al procedimiento definitivo de los datos recogidos para obtener de forma sistemática la comprensión del fenómeno estudiado. Hemos de insistir sobre la naturaleza cíclica de la investigación cualitativa que nos lleva y conecta con la última acción de la fase de ejecución, el análisis progresivo de los datos, cuando el investigador considera que ha recogido toda la información o cuando otros motivos ha de dar por determinado el estudio, procede el cierre final del mismo. Ese cierre final buscará la reducción, preparación y análisis de los datos. Para ello organizará los archivos de datos del campo y las entrevistas o encuestas, decidiendo con qué procedimiento realizará el análisis de los datos y que el procedimiento verificación usará los aspectos concretos del análisis de datos. Los trataremos en algún curso. Bueno, esta ha sido mi exposición. Gracias.